Muchas gracias por la presentación, doctora Nolteñez. El día de hoy vamos a regresar a nuestro recorrido del Bicentenario. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados, lo que hacemos en estas pláticas, en estos conversatorios, es enfocarnos en un mes y ver qué es lo que ocurría ese mes en 1821, en 1921 y en 2021. Es una forma de establecer conexiones, de mostrar que la historia es relevante, de ayudarnos a pensar históricamente y ver qué aprendemos del pasado para mejorar el futuro, si es posible. Entonces, hoy vamos a hablar sobre marzo. Primero vamos a hablar de marzo de 1821, luego 1921 y luego 2021. Viajemos entonces en el tiempo a 1821. Estamos aquí en la capital de la Capitanía General de Guatemala. Vamos a preguntarnos de qué platicaba la gente en la Capitanía General y vamos a mostrar algunas de las fuentes primarias, algunos de los documentos en los que nos basamos para decir lo que decimos. Esta imagen que les muestro es el interior del Archivo de Indias en Sevilla. Aquí es donde se guardan los documentos del gobierno español durante el periodo colonial. Están todos recopilados y aquí encontramos documentos sobre lo que ocurría en la Capitanía General de Guatemala. Un documento de marzo de 1821, del 9 de marzo, nos habla sobre un cambio de poder que está ocurriendo en Guatemala. El jefe político superior, don Carlos Urrutia, delega el mando en Gabino Gaínza. En marzo, el día siguiente, de marzo 10, hay un poquito más de explicación que nos dicen que son motivos de salud lo que han llevado a que Carlos Urrutia deposite el poder en Gabino Gaínza. Estamos hablando entonces de un cambio de poder. Es más o menos lo que ocurriría si por motivos de enfermedad el presidente de El Salvador depositara el poder en el vicepresidente. Es un cambio importante, es un cambio hasta traumático para la vida política del país. Y esto es unos meses antes de septiembre de 1821. Esta imagen que tenemos aquí se las presento para que visualicen un poco dónde se daban estos acontecimientos. Esta es una foto, por supuesto, de años más tarde, cuando ya existía la fotografía, pero más o menos le da una idea de cómo era la plaza central en Guatemala. Regresemos entonces a lo que está ocurriendo. Les vamos a dar un poco de trasfondo de los cambios en autoridades españolas que habían ocurrido en la Capitanía General en los años anteriores, para que comprendan la inestabilidad política y el sentido de transición que existía en la vida política previo a la declaración de independencia. El capitán general José de Bustamante y Guerra había estado a cargo de los asuntos de la colonia entre 1810 y 1818. Esto quiere decir que a él le tocó lidiar con los acontecimientos de los levantamientos de 1811, del 5 de noviembre. Y él fue un hombre políticamente hábil, pero también bastante inflexible, que se ganó bastantes animadversiones. Y tenía conflictos constantes con las élites locales, con los poderes económicos y políticos criollos en la ciudad de Guatemala. Tanto es así que lograron que hubiera un cambio en la administración en Guatemala y el capitán general José Bustamante y Guerra le tuvo que dejar el poder a Carlos Urrutia. Entonces Carlos Urrutia llega en 1818 con un ánimo más contemporizador con la élite guatemalteca, los grandes añileros, los comerciantes de añil, las grandes familias de Guatemala.
Y ya tenemos aquí una transición política de un administrador político que era inflexible a uno más flexible, dispuesto a darle más papel a los grupos locales. Y esto se va a ampliar cuando el rey español tiene que aceptar la Constitución de 1812. El año 1820, y vamos a hablar un poquito más de esto, el rey de España se ve obligado a volver a aceptar la Constitución de Cádiz. Y esto le da un mayor papel todavía a grupos locales que van a elegir a sus propios representantes. Entonces estamos en una transición política en la que las autoridades locales, los poderes económicos y políticos locales van a ganar cada vez más influencia. Y esto es, por supuesto, un contexto importantísimo para comprender los acontecimientos del 15 de septiembre de 1821. Ahora bien, Carlos Urrutia era un hombre bastante enfermo, parece que era epiléptico, y tuvo una especie de derrame en marzo de 1821, y eso le obligó a depositar el poder en el jefe político Gavino Gainza. De eso se trata esta información que obtuvimos en el archivo de Indias. Quiere decir que Gavino Gainza llevó las riendas de la Capitanía General simplemente por unos meses. Este es un contexto importantísimo para comprender el 15 de septiembre. Veamos qué más estaba en la mente de la gente en Guatemala y en la Capitanía General de Guatemala. El editor constitucional publicó una noticia el 5 de marzo, que era una reproducción de algo que había aparecido en un periódico de Curazao. Hablan de un documento que ha firmado Simón Bolívar en Venezuela con el general español Morillo. Por varios años ya la guerra en Venezuela, la guerra de independencia que era liderada por Bolívar, había seguido avanzando. Era una guerra sumamente cruenta, muchísima violencia, muchísimos muertos. Pero en noviembre Bolívar y Morillo firmaron un armisticio, y lo que hace el editor constitucional es reproducir lo que había publicado un periódico de Curazao en diciembre. Y dice: en la mañana del 27 último, el general Bolívar, acompañado de su plana mayor, encontró a nuestros comisionados en el cuartel general del señor Morillo. Noten que dice nuestros comisionados, es decir, esta noticia se está dando desde el punto de vista español. Y continúa: los dos generales se abrazaron en la manera más amistosa y manifestaron un profundo sentimiento por la inocente sangre que había sido derramada en Venezuela. Enseguida fue reconocida por Bolívar la Constitución y la nación española. Entonces, al introducir la firma del armisticio, esta nota periodística subraya que Bolívar reconoció la Constitución y la nación española. Entonces, esto les da una idea de que las cosas van como bien para España, que en la guerra de independencia de Venezuela, que a Bolívar lo han obligado a reconocer la Constitución y la nación española. Pero lo que ocurrió realmente fue bastante diferente. El tratado de armisticio y regularización de la guerra, o el armisticio de Trujillo, como lo conocen algunos, es un momento muy importante en la guerra de independencia de la Gran Colombia. Tanto que hay muchas representaciones pictóricas. Aquí aparece un cuadro histórico de Simón Bolívar abrazando al general Morillo, en un momento de la guerra que hubo una cierta hasta amistad, un gesto muy noble de los dos. Pero realmente lo que estaba ocurriendo es que Morillo recibió noticias de que no le iban a llegar refuerzos. Cuando al rey español
el ejército lo obligó a aceptar la Constitución, también lo obligó a retirar el envío de tropas a Venezuela, porque el ejército español estaba bajo gran presión por las guerras de independencia en América Latina, lo que conocemos ahora como América Latina. Entonces, en el medio de esta guerra muy cruenta, el general español, que ya está perdiendo bastantes batallas, se da cuenta de que no le van a llegar refuerzos. Esto es lo que lo obliga, en un momento de gran debilidad, a aceptar el armisticio con Simón Bolívar. Pero si ustedes ven la noticia que se publicó en el Editor Constitucional, lo que se enfatiza es que enseguida fue reconocida por Bolívar la Constitución y la nación española. Aquí lo que hay es que se presentan las noticias con un sesgo muy claro que deja la impresión errónea en el público. Si las autoridades españolas les gusta ver esto, porque ya en toda América Latina hay ruidos de independencia, y para quienes estaban a cargo del gobierno en la Capitanía General esto era como muy preocupante, y la forma de contrarrestar los sentimientos independentistas que había dentro de Centroamérica y la preocupación que había era dar noticias que daban la impresión de que las cosas iban bien para el ejército español. Entonces, la conclusión que tenemos para marzo de 1821 es que hay que leer las noticias con mucho criterio, porque realmente los poderosos manipulan la información. Podemos pasar ahora a hablar sobre lo que estaba ocurriendo en marzo de 1921, a ver si había ecos de lo que hemos observado en 1821, un siglo más tarde, en 1921. Realmente los acontecimientos de marzo de 1921 van a ser una secuela de los graves acontecimientos del último día de febrero, cuando hubo los motines de los que hablamos el mes pasado. Tenemos aquí que después de los motines, el gobierno decretó estado de sitio y con él una fuerte censura de prensa. A partir de entonces, todo es tratar de cambiar la conversación o de cambiar la percepción de la gente sobre lo que había ocurrido en los motines de febrero 28. El diario oficial trató de explicarle a la población qué es lo que realmente había ocurrido en esos motines desde el punto de vista del gobierno. En la explicación que daba el diario oficial decía que el criterio popular ha sido extraviado por las pasiones políticas, llegando al grado de provocar el día de hoy movimientos sediciosos que requieren de parte del gobierno activa y eficaz represión. Está empezando a justificar la represión fuertísima que el gobierno ha hecho sobre la población después de los acontecimientos de febrero. Que turbas impulsadas por apasionamientos políticos han perturbado la tranquilidad y el orden público, rebelándose contra la autoridad constituida, y que es un deber del gobierno evitar las fatales consecuencias que se derivarían de tales atentados. Entonces, la retórica del gobierno es comenzar a justificar la represión que ha llevado a cabo. Y así va a continuar el diario oficial tratando de replantear lo que había ocurrido en los motines, a sabiendas de que el resto de la prensa está censurada y no pueden hablar sobre el tema. Ellos dominan la conversación. Y esta es una noticia que aparece el 2 de marzo en el diario oficial.
cumple al diario oficial llevar al público conocimiento que el orden reina en todo el país y que el gobierno ha recibido de todas las clases sociales las más firmes y espontáneas manifestaciones de adhesión y simpatía y de enérgica reprobación de los hechos ocurridos, lo cual estima y agradece en todo su valor. La gente está feliz de que el gobierno está reprimiendo a la población y espontáneamente el gobierno está recibiendo felicitaciones por cómo ha manejado la situación. Está queriendo dar una impresión de qué es lo que ha ocurrido, que es muy diferente de lo que realmente había pasado. Más adelante va a continuar la campaña gubernamental para cambiar la percepción de los lectores. La idea de que había una crisis política y económica muy grave, de que el gobierno se tambaleaba, pero realmente la situación era muy grave para el gobierno, pero quería dar la impresión de que todo estaba bajo control. Entonces aparecen en la prensa noticias como muy favorables a una visión gubernamental de las cosas. Ya la prensa está cada vez más controlada por el gobierno. Y una de las noticias dice: aquí no hay hambre y cumple quien quiere, sin gran esfuerzo, con el precepto bíblico de ganarse el pan con el sudor de su frente. Como les expliqué el mes pasado, había un tremendo desempleo. Es más, el gobierno no estaba pagando salarios por meses. Los empleados públicos no recibían ingresos, no podían comprar nada, los comercios no estaban vendiendo nada. O sea que eso de que quien quiere ganarse el pan con el sudor de su frente era totalmente contrario a lo que la gente observaba. Y luego continúa: nadie explota aquí al obrero, ni burla sus derechos. Todos por igual, ricos y pobres, disponemos de un mismo ambiente. Ensayamos nuestras facultades sin que el monstruoso negro de las categorías sociales o políticas nos salga al paso deteniendo nuestro intento. Esto en un ambiente en que había una gran actividad de los grupos obreros que protestaban por el maltrato que les daban los trabajadores. Había habido una huelga de zapateros recientemente. Ahora, ¿por qué están repitiendo esto tanto en este preciso momento? Bueno, aquí les he tapado una noticia para que no la vean, pero ahora se las voy a mostrar. Y es el acontecimiento del que toda la gente estaba hablando: el suicidio de Carlos Arturo y Cristina Mena. Estos eran dos jóvenes en el Puerto de la Libertad que se suicidaron después de que se incendió su tienda. En esta época había mucho incendio fraudulento de comerciantes que estaban desesperados económicamente y que veían que la única forma de pagar sus deudas era asegurar sus negocios, o si ya estaban asegurados, incendiarlos y luego cobrar el seguro. Y esto dio mucho de qué hablar, hubo una fuerte discusión sobre esto. Pero Carlos Arturo y Cristina Mena no estaban asegurados y un incendio vecino les incendió su pequeño negocio y ellos, desesperados, se suicidaron. Y había mucha conversación de que esto era una señal de la crisis económica y moral por la que estaba pasando el país. Entonces, la noticia que había aparecido en la prensa, y hace referencia a este caso además, era para decir: no, si aquí todo está bien. Esa conversación de que estos suicidios tienen que ver con la crisis económica que tiene el país, eso no tiene nada que ver. Entonces, el gobierno está manipulando las impresiones del público, probablemente infructuosamente. Pasemos a otro ejemplo de la manipulación de la realidad y cómo había un contraste entre lo que decía el gobierno y lo que realmente había ocurrido. La última vez que los periódicos habían dado noticias abiertas sobre la crisis del país había sido el 25 de febrero. Después de los motines del 28 de febrero había entrado la censura. O sea que cuando
Los periódicos hablaron sobre la manifestación del 25 de febrero. Fue la última vez que pudieron hablar abiertamente sobre lo que ocurría. De ahí en adelante, todas las percepciones sobre lo que ocurrió a finales de febrero en El Salvador y más adelante van a estar totalmente controladas por el gobierno. Sin embargo, tenemos ya información que nos permiten reconstruir los eventos. Aquí les muestro un periódico de Costa Rica que habla de los sangrientos sucesos de San Salvador. El pueblo fue tiroteado en las calles. Este es un documento que me llegó hace poco, me lo facilitó un colega tico, Víctor Hugo Acuña, que sabe que yo estoy interesado en el tema y que me da detalles que yo no conocía sobre los acontecimientos de finales de febrero, cuyas consecuencias estamos hablando, que yo creo que no han sido suficientemente valorados. Hay, por supuesto, otros colegas que han hablado sobre el tema, no pretendo ser el único, pero sí creo que hay que valorarlos mucho más, que tienen mucho más importancia de lo que hemos creído. Y tenemos ya más fuentes para comprenderlos. Además de la narrativa que tenemos en este periódico tico, se pueden reconstruir los hechos en base a documentos que hay en archivos en Estados Unidos, como este telegrama que les muestro aquí, que fue un telegrama confidencial de la legación de Estados Unidos en El Salvador al Departamento de Estado. Entonces, con estos documentos, yo he tratado de reconstruir lo que realmente ocurrió en este momento. Y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Para reconstruir los hechos, nos vamos a apoyar en este mapa que se encuentra en el libro de Gustavo Herodier. Gustavo ha hecho un trabajo muy bueno sobre la ciudad de San Salvador con mucho material gráfico. Entonces vamos a usar este mapita para apoyarnos, para reconstruir los hechos del 28 de febrero. En el centro de San Salvador, los acontecimientos se desarrollaron principalmente en estos 5 puntos que les señalo: el Mercado Central, la zona de la Farmacia Americana y el Palacio Nacional, y luego la antigua Casa Presidencial y el cuartel de infantería. Las señoras del mercado convocaron a los manifestantes a que se reunieran en el Mercado Central. Y les recomiendo que le pongan buena atención a esta foto, que es exactamente de esa época. Es más, yo creo que muchas de las mujeres que aparecen aquí deben de haber participado. Y vean aquí que también están estos tranvías tirados por caballitos o por mulas. En ese momento la concurrencia debe haber sido 4 o 5 veces más de lo que vemos aquí. Estas calles estaban llenas, rebosaban de gente que se había congregado para manifestarse en contra del proyecto de desmonetización de la plata de la que hablamos el mes pasado. Estaba tan llena la calle que luego la manifestación se va a mover a la zona de la Farmacia Americana. Esto también va a estar lleno de gente y luego se van a trasladar aquí a la vuelta al Palacio Nacional. En la entrada del Palacio Nacional había guardia, por supuesto no es esta guardia, estos son guardias en traje de gala con grandes penachos, pero sí había seguridad en la entrada del Palacio Nacional. Y no querían dejar entrar a las señoras del mercado, es más, empezaron a darles de palos y luego hasta balazos. Pero ya las señoras estaban enardecidas y sabían que había reunión de la Asamblea Nacional Legislativa dentro del palacio y querían llegar hasta la Asamblea Nacional Legislativa. Entonces, a pesar de la resistencia que tuvieron, entraron a los corredores del palacio, caminaron
dentro de estos corredores y llegaron a el Salón Azul, donde se reunía la Asamblea Nacional Legislativa. Ellas se colocaron detrás de estas columnas en la zona para el público y llevaban banderas de la federación. Ellas hablaban también mucho del unionismo centroamericano, estaba entrando en vigencia el Pacto de Unión, pero principalmente lo que querían era que la Asamblea Nacional cancelara la ley de desmonetización que tanto daño les estaba causando. Y hubo gritos e insultos y obligaron a los diputados, que estaban totalmente atemorizados, a cancelar esa ley. Habiendo logrado su cometido, se dirigieron entonces hacia la casa presidencial y se les unieron unas mujeres que venían desde Santa Tecla. Habían estado organizándose en los últimos 2 días y también venía un contingente de Santa Tecla y otro de Santa Ana el que las autoridades no dejaron entrar. Entonces se dirigieron a casa presidencial y empezaron a lanzar insultos, pero al lado de casa presidencial estaba un cuartel. Salió la tropa del cuartel y empezaron a disparar. La primera que murió fue la que estaba al frente de las señoras de Santa Tecla, una tecleña. Las mujeres enfurecidas empezaron a tirar de piedras a los policías y a los soldados y fue tan violenta la cosa que 10 policías murieron apedreados por las mujeres y hubo también muchas muertes de parte de ellos. La indignación fue enorme en toda la población. Los estudiantes de la universidad se unieron, estudiantes de secundaria, y al día siguiente hubo más desórdenes todavía cuando se hizo un funeral público de los muertos en los acontecimientos que pasaron enfrente de la casa presidencial. O sea que esto fue un trauma tremendo que tuvo una repercusión muy grande en la vida política de El Salvador. El sentimiento era de que el gobierno podía caer, de que solamente porque no hubo suficientes armas es que no hubo una verdadera revolución popular. Por lo menos eso es lo que decía el periódico de Costa Rica. Entonces, ¿qué importancia tienen estos eventos en la historia de El Salvador? Yo creo que es más de lo que hasta el momento hemos dicho. Yo creo que este es uno de estos acontecimientos históricos que no solo nos dicen mucho sobre el momento, sino que también van a tener repercusiones sobre el futuro en lo que respecta a la radicalización de un movimiento popular y de un cambio en el tenor de las actividades de los grupos obreros. Detrás de este momento tan grave hubo una confluencia de procesos. Por un lado tenemos que los obreros se habían estado organizando en las 2 décadas anteriores. Desde principios del siglo XX había habido muchas organizaciones que iban apareciendo para defender los intereses y para el apoyo mutuo de artesanos y obreros. Y aquí les doy una lista de algunas del tipo de organizaciones que aparecían: el Consejo Federal, la Federal Gerardo Barrios, la Sociedad José Matías Delgado, la Sociedad La Razón, la Fraternidad de Obreros, Liga de Albañiles. Muchísimos grupos están surgiendo, se están organizando, están viendo cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. Lo mismo está ocurriendo con organizaciones de mujeres. Alrededor del unionismo y también de temas especiales están surgiendo una variedad de grupos de mujeres en todo el país. Aquí les doy una lista de grupos que estaban activos en la época: el Club Unionista Femenino de Ahuachapán, las Bengalas Unionistas de Ahuachapán, el Comité Unionista de San Pedro Puxtla, el Club Femenino Reformista San Miguel. Es decir, las mujeres se están organizando. Además,
ha habido acontecimientos en otras partes del mundo que están influenciando el pensamiento de estos grupos. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, había capturado la atención de muchos en El Salvador. El movimiento obrero mexicano tenía relaciones con el movimiento obrero salvadoreño. Se enviaban delegados los unos a los otros, llegaban mexicanos a dar conferencias en El Salvador, llegaban salvadoreños a México a establecer vínculos. También la Revolución Rusa de 1917 ya tenía impacto en El Salvador. Y aquí hay una anécdota que vi en un documento de Estados Unidos que me pareció como muy revelador. Contaba el ministro de Estados Unidos que en una película que se había dado en uno de los teatros de San Salvador, había un episodio de propaganda antibolchevique, o que pretendía ser propaganda antibolchevique, en el que aparecían bolcheviques asaltando tiendas de burgueses en Moscú. Y en ese momento la audiencia prorrumpió en aplausos y estaban aplaudiendo el ataque a las tiendas en Moscú, el ataque a los burgueses en Moscú. Y esto se lo comunicaba el ministro de Estados Unidos a su gobierno con signos de preocupación de la radicalización que estaba ocurriendo en El Salvador. Y esto está ocurriendo al mismo tiempo que llega una gran crisis a El Salvador, la crisis económica que va a llevar a que no se paguen sueldos, que no se paguen a los empleados públicos, y esto lleva a que pues no se puede hacer negocio, que estos empleados públicos no están comprando nada, las tiendas no están vendiendo nada. Y un último elemento que yo creo que vale la pena tomar en cuenta es un nuevo papel que el ejército está jugando. Hasta principios del siglo XX, el papel del ejército en El Salvador había sido los conflictos con los países centroamericanos. Había habido guerra con Guatemala, por ejemplo, fue la última guerra de El Salvador en Centroamérica, pero había habido conflictos centroamericanos durante toda la segunda mitad del siglo XIX, desde la independencia realmente. Pero ahora Estados Unidos ha tomado un interés en la región. Tiene ahora el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es importantísimo como un activo estratégico para Estados Unidos, y no quieren ver ningún tipo de inestabilidad política, y mucho menos guerritas en Centroamérica. Entonces Estados Unidos impone la paz. Entonces ya el ejército salvadoreño ya no tiene ningún papel que jugar con guerras externas. Entonces empieza a redefinir su posición y a encontrar una justificación en reprimir desórdenes internos. Y yo creo que el febrero de 1921 fue un momento en que se empieza a redefinir con fuerza esa misión del ejército, que ya no es para luchar con enemigos externos, sino que es para reprimir a lo que se consideraban los enemigos del Estado a nivel interno. Esta es una foto también de la época. Están haciendo ejercicios en el campo de Marte, que era donde está ahora el parque infantil. Antes era un campo abierto. Entonces, podemos concluir para marzo de 1921 que hay manipulación de la prensa, pero las tensiones sociales persisten. Esto es algo que hay que mantener en mente, que aunque haya manipulación de la prensa, aunque haya esfuerzos de autoridades de cambiar la conversación, las tensiones sociales ahí siguen. Podemos pasar entonces a 2021, a este mes, lo que está ocurriendo en El Salvador 100 años después de 1921, 200 años después de la independencia. Estamos en el año del bicentenario. Llegamos entonces en este viaje a través del tiempo que tenemos a el San Salvador de hoy, que yo siempre lo identifico con estas congestiones de tráfico
aunque me imagino que con el COVID esto ha cambiado un poco, pero yo no he podido ir a El Salvador en más de un año. Espero ir realmente muy pronto, ya me van a vacunar. En todo caso, lo que en 2021 llamábamos intentos de manipular la opinión, en 2021 llamamos mercadeo político. Si ustedes hacen una búsqueda en Google poniendo mercadeo político, encuentran 4.860.000 resultados en menos de un segundo. Es decir, este tema del mercadeo político es algo que no solo en El Salvador, sino que en todo el mundo se ha convertido en algo que es un negocio y que se maneja de una forma muy científica. Vemos aquí que hay presentaciones sobre mercadeo político, qué es, para qué es, cómo hacer mercadeo político en redes sociales, todo lo que debes saber sobre el mercadeo político comunicaciones. Es decir, este es un gran negocio y es un gran interés de los políticos, cómo manipular la información para fines políticos, cómo vender ideas. Una iniciativa de mercadeo político que ha dado mucho que hablar en estos últimos días es la entrevista que el presidente Bukele le dio a Tucker Carlson, que es algo bastante sorprendente el que haya escogido a Tucker Carlson, porque es alguien que tiene reputación de ser muy polarizante y muy mendaz, además de ser un gran enemigo de los inmigrantes. En 2018, Carlson dijo algo que a mí se me ha quedado grabado. Dijo que los inmigrantes que llegan a Estados Unidos hacen al país más pobre y más sucio. Pues a mí como inmigrante salvadoreño en Estados Unidos me indigna el que me digan que al haber venido a este país lo hago más sucio y más pobre. Este es el tipo de retórica que le ha causado mucha animadversión entre comunidades inmigrantes a este señor Carlson, y pues llama la atención que los salvadoreños le den ningún espacio en nuestro discurso político. Además, este señor Carlson tiene una fama de mendacidad tremenda. Una organización que se llama PolitiFact está dedicada a verificar las afirmaciones de políticos y periodistas y frecuentemente verifica las cosas que dice Tucker Carlson con resultados muy negativos para Carlson. Y aquí les doy algunos ejemplos. Hace poco dijo que no hay ninguna evidencia de que la supremacía blanca haya jugado un papel en lo que ocurrió el 6 de enero en Washington. PolitiFact dice esto es mentira, hay evidencia. Además dijo, sin que la gente se dé cuenta, las políticas ambientalistas nuevas del Green New Deal llegaron a Texas y a eso se deben los problemas que tuvo Texas con el servicio de energía, que fue una tragedia. PolitiFact dijo, esto es una mentirota. Dijo Tucker Carlson, cuando la gente en Pensilvania empezó a consumir drogas, la gente en Washington y en Nueva York no dijo nada acerca de esto. PolitiFact dice, esto es una mentirita. Es mostly false. Luego dice, de acuerdo con un informe reciente, aproximadamente el 85% de las personas que se contagiaron del coronavirus en julio estaban usando mascarilla. Esto es absolutamente falso. Entonces, este señor tiene una fama de mendacidad, de decir mentiras, muy bien ganada. Y sorprende que se le dé ningún papel en el mercadeo político de El Salvador. Ahora les quiero presentar un ejemplo de el uso de estas técnicas de mercadeo. Una de las estrategias de las técnicas de mercadeo es tomar un tema y repetirlo hasta la sociedad.
Es decir, es una forma de cambiar las percepciones y de cambiar la conversación. Si cualquier cosa que se está hablando, todo se lleva a la misma temática. Hay que repetir los mismos mensajes. Hice el ensayo de hacer la pregunta en Google en inglés, meter political marketing, y el resultado fueron 796 millones de resultados en menos de un segundo. Y el primer anuncio que salió es una compañía que ofrece enviar 6 millones de mensajes por hora. Es decir, el utilizar las redes sociales para mensajes políticos, para transmitir mensajes políticos, es algo que se ha convertido en una plaga verdadera. Y la idea es repetir el mismo mensaje una y otra vez hasta que se cambia la conversación, hasta que se impone ese mensaje, sea o no sea cierto. Hay mensajes que son ciertos pero que quizás no merecen esa atención. El ejemplo que hemos tenido esta semana pasada es el famoso ejemplo de las plazas fantasma. Apareció en periódico impreso, apareció en la prensa televisiva, en el noticiero El Salvador, apareció en tweets de diputados. Si aquí de lo que se trata es de el repetir mensajes. Lo que era manipulación de información ahora es mercadeo político. Pero lo que se hacía en 1821 o en 1921 se sigue haciendo usando las plataformas modernas, la variedad de plataformas modernas. De paso, esto no quiere decir que yo crea que no hay plazas fantasma en la asamblea. Es algo sobre lo que no tengo mayor información, pero no me extrañaría nada, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es cómo este mercadeo político toma un punto, lo repite y lo repite y lo repite hasta que se convierte en el único tema de conversación. Ahora quiero pasar a un ejemplo de cómo se hace esto que me pareció muy divertido porque me toca bastante de cerca. Hace una semana publiqué un articulito en El Faro y recibí, por supuesto, reacciones en Twitter. La primera reacción es: ¿y este señor también tiene plaza fantasma en la asamblea? Este es un ejemplo de cómo se repite el mensaje sin importar dónde sea. Simplemente lo repiten y lo repiten y lo repiten. Luego dice otra reacción: oiga a este viejo tarado, porque nunca le preocupó la dictadura de areneros y terengos que han hecho de este país una piñata. O sea que esta persona rápidamente decidió que yo era un viejo tarado, que es mentira, porque eso de viejo, ¿de dónde? Solamente pues tengo 68 años y como ven ustedes en la foto parece que tengo 67. En todo caso, se repiten y se repiten las cosas. Si otro mordido porque ya no hay mordidas, sinvergüenzas, dice. Y este otro dice: ¿y este señor recibe sueldo de qué partido? Entonces, hay todo un aparato de troles que son parte de este mercadeo político, de este esfuerzo por alterar percepciones de parte de los poderosos. Podemos concluir para marzo de 2021 lo mismo que hemos concluido para los otros años, que hay manipulación, pero que esa manipulación apenas es un maquillaje de la realidad, pero las verdaderas tensiones sociales, los mismos problemas persisten. Y a esto yo añadiría que en la medida en que tratamos de maquillar nuestros problemas, retrasamos la verdadera solución. Hasta aquí llega mi presentación entonces. Si quieren ver más de mis videos, están disponibles en el canal de YouTube Héctor Lino. Muchísimas gracias por su atención entonces y espero que el próximo mes, en abril, podamos hablar de abril en 1821, abril en 1921 y abril en 2021.